Esta es la cápsula 2 que se dirige esencialmente al análisis de los coeficientes estequiométricos y a las leyes que rigen la química. ¿Qué son los coeficientes estequiométricos propiamente tal? Son los números que en una ecuación química que está ajustada informan de la proporción entre los átomos y moléculas de reactivos o reactantes y productos, de tal modo que uno puede definir exactamente cuánto se combina con cuánto. Un ejemplo simple es esta reacción de combustión del monóxido de carbono para formar dióxido de carbono, que establece que dos moléculas de monóxido de carbono, es decir, 2CO, reaccionan con una molécula de oxígeno, es decir, O2, para formar dos moléculas de dióxido de carbono, es decir, CO2. Si empezamos a analizar las relaciones estequiométricas, es decir, las relaciones de las combinaciones, podemos establecer que dos moléculas de monóxido de carbono reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de dióxido de carbono. Simple hasta acá, ¿cierto? Sigamos haciendo esta misma proporción de otra forma. Por ejemplo, podemos decir también que 20 moléculas de monóxido de carbono reaccionan con 10 moléculas de oxígeno para formar 20 moléculas de dióxido de carbono, ¿cierto? También podríamos poner otro concepto, por ejemplo, docenas. Dos docenas de moléculas de monóxido de carbono van a reaccionar con una docena de moléculas de oxígeno para formar dos docenas de moléculas de dióxido de carbono. Y como hemos dicho, la docena es una cantidad, ¿cierto? También los moles son una cantidad. Entonces podemos decir que 2 moles de monóxido de carbono reaccionan con un mol de oxígeno para formar 2 moles de dióxido de carbono. Y aquí llegamos a una relación que establece la interacción molar entre los componentes de una reacción. 2 moles de monóxido de carbono reaccionan con un mol de oxígeno para formar 2 moles de dióxido de carbono. Es la misma proporción que hemos estado estableciendo anteriormente. Pero ¿cuánto es un mol? Acuérdense que un mol equivale a 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de lo que sea, en este caso moléculas de monóxido de carbono. Por lo tanto, 2 moles es 2 por 6,02 por 10 elevado a 23. O sea, los 602.000 trillones por 2, dos veces, ¿cierto? 2 por 6,02 por 10 a la 23, moléculas de monóxido de carbono reaccionan con un mol, que es 6,02 por 10 a la 23, moléculas de oxígeno, para generar dos veces esa cantidad también de dióxido de carbono. Me imagino que me van siguiendo. Fíjense, de nuevo, la equivalencia que está abajo, que está aquí, es lo mismo que está acá. 2 moles, 2 por el número de moléculas, que es un mol equivalente a un mol y 2 moles equivalente a un mol. Pero además sabemos que un mol de monóxido de carbono tiene un peso molecular, ¿cierto? Que equivale a la cantidad de peso atómico que tiene el carbono y el oxígeno sumados. Carbono es 12, oxígeno es 16, ¿cierto? Ustedes tienen 28 y como es por 2, 56. En el caso del oxígeno, es un mol de moléculas de oxígeno. Como son moléculas de oxígeno y no átomos de oxígeno, son dos oxígenos. Acuérdense que cada oxígeno tiene 16 de peso atómico y por lo tanto son 16 por 2, 32. 32 unidades de masa atómica llevadas a gramos son 32 gramos de oxígeno. Es decir, 56 gramos de monóxido de carbono reaccionan con 32 gramos de oxígeno para formar 88 gramos de dióxido de carbono. Esos 88 son la suma nuevamente de carbono, que es 12, oxígeno, que es 16 por 2, 32, son 44, y por 2, 88. Por lo tanto, 56 gramos reaccionan con 32 gramos para formar 88. Si ustedes suman 56 más 32, 88.
Esa es una relación de conversión simple en una ecuación simple. Sin embargo, hay algunas otras ecuaciones que son un poquito más complejas para determinar los números estequiométricos. Por ejemplo, si en una ecuación química intervienen iones, ya no moléculas neutras como esta, debe ajustarse, además de ajustarse la cantidad, debe ajustarse la carga neta de los dos participantes o de los participantes. Por ejemplo, una reacción simple, cobre más plata, cobre en estado metálico más plata en estado iónico, genera cobre en estado iónico más plata en estado metálico, en estado neutro, en otras palabras. Por lo tanto, si uno hiciera reaccionar cobre con plata para formar cobre y plata, uno diría que en un caso la plata quedaría con una carga positiva, ¿cierto? Pero como el cobre tiene dos cargas positivas, entonces es necesario ajustar los coeficientes estequiométricos de los reaccionantes en este caso, y uno multiplica por 2 la plata, que es el ion plata, y así quedan dos cargas de plata. Es como dos átomos o iones separados, por decirlo así. Uno y otro son dos cargas. Y acá se genera cobre más 2, que es un elemento, pero con dos cargas positivas, y 2 plata, pero en estado metálico. Entonces, al lado acá hay dos cargas, al lado acá hay dos cargas, aquí hay un cobre, acá hay un cobre, acá hay dos platas y acá hay dos platas. Es decir, se equilibran tanto los números como las cargas en esta reacción. ¿Qué pasa en el caso de que en las reacciones intervengan gases? ¿Cómo uno determina si los gases no es difícil medirlos en términos de masa? Pues bien, se establece que si en una reacción intervienen gases en condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquiera de ellos ocupará un volumen que es estándar, fíjense ustedes, 22,4 litros. Esta es una definición establecida por Gay-Lussac, que es un investigador que trabajaba en gases, que determinó que en un gas ideal, es decir, no en todos, en los gases que se comportan de manera ideal, un mol es 22,4 litros. O sea, ahora en 22,4 litros nosotros encontramos esa cantidad de moléculas del gas en particular. Ejemplifiquemos. Dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno en estado gaseoso para formar dos moléculas de agua que puede estar en estado gaseoso o también se puede liquificar. Pero representemos esto todo en estado gaseoso, el agua en estado gaseoso, ¿cierto?, a alta temperatura. Eso quiere decir que 2 moles de hidrógeno van a reaccionar con oxígeno, o 2 moles también van a ser 2 por 22,4 litros de hidrógeno, recordando que un mol de hidrógeno equivale a 22,4 litros. Por lo tanto, un mol de oxígeno van a ser 22,4 litros de oxígeno en condiciones ideales, y 2 moles de agua gaseosa van a ser 2 por 22,4 litros. Si lo vemos en términos de volumen, el hidrógeno en un volumen de 22,4 litros, aquí hay 2. El oxígeno en un volumen de 22,4 litros, 1. Se obtienen 2 volúmenes de 22,4 litros que equivalen al agua. Por lo tanto, en términos de combinatoria, en los gases se establece que la combinación molar se puede representar en términos de litros en condiciones ideales. Muy bien, entendiendo entonces cómo existe la relación de combinaciones, tanto en líquidos, sólidos como gases, ahora vamos a pasar a entender o a interpretar las leyes que rigen las reacciones químicas. En química, a través de los años de estudio, se han definido algunas leyes que son importantes de ir entendiendo. La primera y la más importante es la ley denominada de conservación de masa de Lavoisier en 1795, fíjense ustedes. Esta ley dice lo siguiente: en cualquier reacción química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa es la interpretación que le damos, es decir,
Aquí no hay un invento, no aparece por arte de magia materia. La materia que reacciona y genera productos es la misma. Ahora, la definición no era tal cual, fíjense que esta es la definición original. Podemos asentar como axioma incontrovertible que en todas las operaciones del arte y de la naturaleza nada se crea. Existe una cantidad igual de materia tanto antes como después del experimento. Claro, hicimos una interpretación, pero en esencia es lo mismo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto parecía haberse transgredido cuando uno veía que, por ejemplo, en reacciones radiactivas, una materia se transformaba en otra, ¿cierto? Uranio y plutonio, por ejemplo, se interconvierten con diferentes masas. Sin embargo, la liberación de energía, después Einstein dijo que era una cantidad de materia pequeñísima, pero que en el fondo reflejaba lo que se perdía. La segunda ley importante es la denominada Ley de Proporciones Definidas de Proust, en 1797. El señor Proust señaló: en cualquier compuesto puro, sin importar su origen, se encuentran siempre los mismos elementos en la misma proporción. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que, por ejemplo, el agua tenía los elementos hidrógeno y oxígeno en la misma proporción, H2O. Y si el agua pura era de China, o de Chile, o de Inglaterra, el agua en cualquier parte del mundo y en cualquier parte del universo siempre contenía H2O, la misma proporción de los mismos elementos. Uno dirá, pero eso es lógico, hoy en día es bastante lógico. Ciertamente, hoy es lógico. En la antigüedad no se sabía si en realidad el agua de un lado o el agua del otro u otro compuesto determinado en diferentes lugares de la Tierra a lo mejor tenía otra composición. Pero hoy ya sabemos que es una ley. También está la ley de las proporciones múltiples de Dalton, 1803, unos poquitos años posteriores. ¿Qué decía el señor Dalton? Si un par de elementos forman más de un compuesto, la masa de uno de ellos que reacciona con la masa fija del otro está en relación sencilla de números enteros. Establecía entonces que en relación de masa siempre la proporción eran números enteros, es decir, uno contra otro, una cantidad versus otra en relación de números enteros. Claro, uno podría decir 54,3 versus 23, y algo, pero que estableciera una relación de números enteros. Y eso se da porque en realidad las reacciones químicas se establecen entre átomos o moléculas enteras. No se dividen los átomos para reaccionar. Por ejemplo, un átomo de sodio con un átomo de cloruro generan cloruro de sodio. O dos átomos de carbono con dos átomos de oxígeno generan dos moléculas de monóxido de carbono. Y la relación es en términos de números sencillos. Y así para todas las moléculas. Y establecieron la tercera ley de la química. Otro concepto importante es la relación o ley de volúmenes de Gay-Lussac, que señala que en cualquier reacción química los volúmenes de todas las sustancias gaseosas que intervienen están en relación de números enteros sencillos. Es decir, estableció lo mismo que se había señalado anteriormente, que hay una relación de números sencillos, pero también en volúmenes, en gases. La ley de Richter, que es de las proporciones recíprocas, es un poquito más compleja, se las voy a tratar de explicar, pero posteriormente haremos una explicación más detallada. ¿Qué dice esta ley? Dice, los pesos de los elementos diferentes que se combinan con un mismo peso de otro elemento dado son los pesos relativos de aquellos mismos elementos cuando se combinan entre ellos, entre sí. O si no, múltiples o submúltiplos de ellos. Es decir,
Si yo combino 2 con 2 y estos dos átomos se combinan con un tercero en una proporción, por ejemplo, 1:2, la relación de ellos cuando se combinan juntos tiene que ser proporcional. Y lo vamos a ver en un ratito, como les dije. Existe también la denominada ley de Boyle-Mariotte, que señala que a temperatura constante el volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión que es sometido. Es decir, si yo tengo una temperatura estándar, constante, para que un gas cambie de volumen, yo lo puedo someter a presión o disminuir la presión. Si yo lo presiono, le aumento la presión, va a disminuir el volumen de ese gas. Si yo disminuyo la presión, va a aumentar el volumen de ese gas. Y asimismo, la ley de Charles-Gay-Lussac establece que a presión constante, ahora no a temperatura constante, sino que a presión constante, el volumen ocupado por un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta a la que se encuentra. Si yo tengo una misma presión, por ejemplo la presión atmosférica, ¿cierto? La forma en que yo puedo hacer variar el volumen del gas es de acuerdo a la temperatura. Si yo aumento la temperatura, el gas va a aumentar de volumen. Si yo disminuyo la temperatura, el gas va a disminuir de volumen. Espero se haya entendido, pero vamos a determinar directamente algunas de estas leyes que son como las más relevantes. Fíjense ustedes, la ley de la conservación de la materia, de Lavoisier. Vamos a dejar la definición simple. La materia no se crea ni se destruye, solo es posible transformarla. Uno lo puede ver en una reacción química. Aquí tenemos ácido clorhídrico, un ácido fuerte, ¿cierto? Más hidróxido de sodio, una base fuerte, que reaccionan para producir cloruro de sodio, una sal, más agua. Si uno ve, la relación es un mol a un mol de ácido clorhídrico, un mol de hidróxido de sodio, para generar un mol de cloruro de sodio y un mol de agua. Si uno va a los pesos atómicos de la tabla, se va a dar cuenta que el hidrógeno es 1, ¿cierto? Y que el cloro es 35,5. Entonces uno tiene 1 más 35,5 son 36,5. Un mol de ácido clorhídrico, que pesa 36,5, reacciona con un mol de hidróxido de sodio, que uno puede empezar a sumar. Si va a la tabla periódica se va a dar cuenta que sodio es 23, o cercano a 23, oxígeno es 16 e hidrógeno es 1. Si suman 23 más 1, 24, más 16, 40. Por lo tanto, un mol reacciona con un mol, quiere decir que de ácido clorhídrico reacciona 36,5 con 40 gramos de hidróxido de sodio. La relación en moles es 1:1, pero en gramos fíjense que establece una diferencia. Y se obtiene cloruro de sodio. Si van a la tabla periódica nuevamente, 23 es el valor del peso atómico del sodio y el cloro es 35,5. 23 más 35,5 es 58,5. Y en el agua, H2, 2 hidrógenos más 16 que es el oxígeno, 18. Si ustedes suman en los reaccionantes, ustedes van a tener que 36,5 más 40 son 76,5. Y en los productos, 58,5 más 18 son 76,5. Entonces ustedes ven que la cantidad de materia que hay en los reaccionantes es igual a la cantidad de materia que hay en los productos. Por lo tanto, la ley de la conservación de la materia de Lavoisier se cumple perfectamente. Aquí también podemos ver algo que habíamos conversado con antelación, que hay un reactivo limitante. El reactivo limitante aquí es el ácido clorhídrico, porque resulta que haya lo que haya de hidróxido de sodio debe reaccionar con ácido clorhídrico, que es el que está en menor cantidad. Es decir, va a sobrar hidróxido de sodio si es que nosotros echamos más de 40. Solo 40 van a reaccionar. Veamos ahora la ley de proporciones recíprocas de Richter, ¿cierto?
que era la más compleja de todas. La vamos a traducir en esto que dice: los pesos de dos sustancias que se combinan con un peso conocido de otra son químicamente equivalentes entre sí. Por eso se le llama proporciones recíprocas. Y está diciendo, si una cantidad A de un elemento A se combina con cantidad B de un elemento B, y una cantidad C de un elemento C se combina con el mismo B, ¿cierto? Entonces quiere decir que si esos dos se combinan en esa proporción, estos dos, AA con CC o CC con AA, debieran combinarse en la misma proporción y por lo tanto son químicamente equivalentes. Entonces la ley de proporciones recíprocas de Richter establece una reciprocidad, por eso se llama, y al mismo tiempo una equivalencia. La ley de Avogadro es una ley que también se establece dentro de las leyes de química, que es importante y que trata de dar respuesta a la imposibilidad de determinar los pesos absolutos de los átomos, ¿cierto? Y que de ahí nace todo el concepto de mol. Yo les señalé a ustedes en la cápsula anterior que el señor Avogadro había definido en el fondo el concepto de mol. Y partió de esta forma. Él señaló que volúmenes iguales de gases diferentes, siendo volúmenes iguales, contienen el mismo número de partículas si están a la misma presión y temperatura, ¿cierto? Los gases tienen que ser gases ideales, que se llama en condiciones ideales también. Entonces, ¿cómo se explica eso? Por ejemplo, aquí hay una partícula que es un átomo y aquí hay otra partícula que es una molécula. En el mismo volumen van a existir la misma cantidad de partículas, ya sean biatómicas o monoatómicas, y por lo tanto se establece una equivalencia en cuanto a cantidad de partículas que están presentes a una misma temperatura y presión. Un concepto adicional que vamos a tener que entender es que es un concepto de átomos-gramo. Este concepto no es nada más que la cantidad de un elemento igual a su peso atómico expresado en gramos. Ejemplifiquemos, porque así a buenas a primera no es tan fácil de entender. Por ejemplo, si el peso atómico del nitrógeno es 14, ustedes saben que son 14 unidades de masa atómica, ¿cierto? Entonces, si uno expresa estos 14 en gramos, le llama 14 gramos, eso va a ser un átomo gramo de nitrógeno. Y un átomo gramo coincide con un mol. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a referir en el curso a moles y en algunos casos a átomos gramos, pero hay una equivalencia. A propósito de equivalencia, el otro concepto que es tremendamente importante de entender y que dice relación muchas veces con la interacción entre compuestos y sobre todo en ácidos y bases, que ustedes van a ver más adelante, es el concepto de peso equivalente. ¿Qué es el peso equivalente? Es el número de partes de un compuesto o elemento que se combina o equivale químicamente a 1,008 partes de hidrógeno, o sea, al peso atómico del hidrógeno, u 8 partes de oxígeno, o sea, la mitad del peso atómico del oxígeno. ¿Cómo es eso? Ejemplifiquemos con el agua. Ustedes tienen ahí una molécula de agua, ¿cierto? Que es H2O. Separémosla en sus partes. H2O quiere decir que hay dos átomos de hidrógeno que interactúan con un átomo de oxígeno. Es decir, desde mi punto de vista, dos átomos de hidrógeno equivalen a un átomo de oxígeno. Hay una equivalencia en términos de reacción. O sea, una unidad de masa atómica de hidrógeno, otra unidad de masa atómica de hidrógeno, reaccionan con 16 unidades de masa atómica de oxígeno. Una unidad de masa atómica de hidrógeno, si lo llevamos a gramos, vamos a establecer un mol entonces, o un átomo gramo, un gramo de hidrógeno, otro gramo de hidrógeno, en total 2, interactúan con 16 gramos de oxígeno. La equivalencia entonces es 2 gramos de hidrógeno
equivalen a 16 gramos de oxígeno. Si uno lo lleva a la unidad, quiere decir que 1 gramo de hidrógeno equivale a 8 gramos de oxígeno. Es la mitad, porque si esto es 2:1, 1 es a la mitad, ¿cierto? Entonces, las unidades para peso equivalente, para establecer el peso equivalente, son la reactividad con una parte de hidrógeno o con 8 partes de oxígeno o 8 gramos de oxígeno. Cuando el equivalente se expresa en gramos, se llama también equivalente gramos. Aquí yo tengo un equivalente de hidrógeno porque reacciona con 8 de oxígeno. Pero recuerden ustedes que el peso equivalente se establece entre otros elementos que reaccionan con hidrógeno o con oxígeno. Es el mismo concepto, equivalente gramo, al concepto de átomo gramo. Vamos a tener, y ustedes tienen en la guía, algunos ejemplos de ejercicio de peso equivalente resueltos y otros para resolver que podemos discutir en seminario, cada uno de ustedes con sus ayudantes de seminario en sus grupos, ¿cierto? Aquí abajo tienen una interpretación, ¿cierto? Por ejemplo, aquí uno podría decir 8 gramos de oxígeno, que equivalen, digamos, a una cantidad de volumen, ¿cierto? 1 gramo de hidrógeno, 8 equivale a 1, ¿cierto? Y el sodio reacciona con el oxígeno en la proporción ahí de un sodio con un oxígeno, ¿cierto? Podría reaccionar directamente, óxido de sodio. Ahora, hay que ver cuál es la proporción. Si el óxido de sodio es NaO o Na2O o NaO2 y sacar cuál es la proporción respecto a los 8 gramos. En realidad es Na2O, por lo tanto la mitad del peso de sodio es equivalente al oxígeno o al O2. Bien, antes de terminar esta cápsula, les voy a señalar algunos pesos equivalentes estándares. Por ejemplo, el peso equivalente del hidrógeno, que por definición lo establecimos anteriormente, va a ser 1. Expresado en gramos, entonces es 1 gramo, un equivalente gramo, ¿cierto? El peso equivalente del oxígeno es 8 gramos, ¿cierto? Por lo tanto, un equivalente de oxígeno pesa 8 gramos. Ese es el peso equivalente. El peso equivalente del cloro es 35,5 y por lo tanto, un equivalente de cloro tiene un peso de 35,5 gramos y ese es el peso equivalente de cloro. Muy bien, lo dejamos hasta acá. Hasta la siguiente cápsula. Muchas gracias.